Hola, hola, soy Luis. Les voy a presentar una partida donde se juega nuevamente la defensa Filido, esperando que les guste. Alexei Shirov juega con piezas blancas y Masha Klinova con piezas negras. El torneo es Gibraltar 2006. E4. Eh, para comenzar, vamos a ver que en esta partida las piezas negras juegan la defensa Philidor de una manera un poco diferente a la normal. Una de las líneas normales para la defensa Philidor es precisamente E4, E5, caballo F3, D6, D4, caballo D7, caballo C3, caballo de G a F6. Esta es nuestra posición que hasta el momento nos interesa. Existe otra forma de llegar a esta posición jugando precisamente E4, E5. Vamos a verla. E4, E5, caballo F3, D6, D4. Y en vez de que las negras jueguen caballo D7, las negras juegan caballo F6, caballo C3 y caballo de B a D7. Esta sería la segunda forma de llegar a esta misma posición. Pero en este caso, las negras juegan la defensa Philidor de una manera muy diferente a las que acabamos de ver. Sin embargo, también se llega a esta misma posición. Comienza así. Volviendo a la partida, nos encontramos que comienza con E4 y juegan D6, D4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo F3 y caballo de B a D7. Si analizamos la posición, vemos que en los tres casos es exactamente la misma y que son tres formas diferentes de llegar a ella. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las negras, en vez de jugar E4, E5, juegan después de que las blancas abren con E4, juegan D6? La razón es muy sencilla. Las negras quieren evitar entrar a aperturas como por ejemplo un gambito de rey, que son partidas con líneas muy agresivas. Y bueno, esta es una buena forma de evitar que mi oponente entre a líneas que no quiero. Por otro lado, en esta misma posición, si ustedes, de los jugadores que gustan de un juego posicional, como en el caso de jugadores como por ejemplo Michael Adams, podría continuar la partida de la siguiente manera. Después de jugar el caballo de G a F6, por ejemplo, y se llega a esta posición, la partida podría continuar así: alfil C4, alfil E7, enroque corto, torre E1, C6,
C6 es principalmente para apoyar el avance en B5 y volver al alfil de C4 un objeto de ataque. Sin embargo, en esta posición, Michael Adams sugiere A4. A4 es para controlar precisamente el avance de B5 por parte de las negras y evitar que las negras se expandan en el flanco de dama. Una vez controlado este avance, las blancas pueden ganar espacio en el flanco de dama. Volviendo a la posición que nos interesa, vemos que en este caso Alexei Shirov continúa con una variante muy interesante y que además es recomendada para aquellos jugadores que gustan de sacar de su zona de confort a sus oponentes. Volviendo a la partida, esta continuó así: G4, jugada interesante. Si nos damos cuenta, las blancas están realizando lo que es una entrega de peón. La idea aquí es G4 para un futuro G5. Y en esta partida, a estas alturas, existe la siguiente variante. Las negras, para evitar o tratar de evitar G5, jugarían H6, debilitando su estructura de peones en el flanco de rey. Pero las blancas, de todos modos, jugarían G5, obligando a las negras a capturar el peón. Volviendo a la partida, después de G4, jugada interesante, la partida continúa con caballo por G4. Y viene entonces la torre a G1. Si vemos, la torre la están buscando infiltrar a la séptima fila para invadir el territorio de las negras. Se continúa entonces con caballo de G a F6, alfil C4. Esta es una jugada propuesta por el maestro italiano Gioacchino Greco. Además, con alfil C4 se amenaza caballo G5 para atacar el punto crítico que es F7. Para evitar caballo G5, las negras juegan H6. Se continúa entonces con alfil E3, C6, D por E5, D por E5, dama D3 y dama C7. Mala jugada. Obsérvese que en esta posición la dama se juega en D3 y no en D2. Por una razón muy simple. El plan de las blancas es realmente muy sencillo. Es evacuar del flanco de dama a todas sus piezas para poder realizar el enroque largo. Y de este plan, las negras pues ni siquiera tienen ni idea de lo que les podría pasar. Por esa razón jugaron dama C7, porque no se han dado cuenta de las verdaderas intenciones que tienen las piezas blancas. En esta posición existe una variante. Por ejemplo, si en vez de jugar dama C7 mala jugada,
nos ejemplifican a una partida que también jugó Alexei Shirov contra el maestro internacional escocés John Shawn en el torneo de Gibraltar 2005. Estando en una posición exactamente igual a esta, en vez de jugar dama C7, las negras jugaron caballo H5 y la partida continuó así: alfil por F7 jaque, rey por F7, caballo por E5 jaque, caballo por E5, buena jugada, dama por D8, caballo F3 jaque, rey D1, caballo por G1, rey C1 y caballo H3. Si vemos la posición, las piezas negras han sacrificado a la dama por mucho material. Y las blancas, a pesar de que tienen a la dama, las condiciones de la partida no favorece a las piezas blancas. En esta partida se recomienda que, por ejemplo, en vez de jugar alfil por F7 jaque, se vaya por líneas más tranquilas, como por ejemplo enroque largo. Y en esta posición, ahora caballo por E5, entonces sí sería más peligroso. Veamos por qué. Caballo por E5, caballo por E5 y dama por D8, jaque mate. Volviendo a la partida, después de jugar dama C7, mala jugada, las blancas realizaron un sacrificio temático en la casilla crítica. Además, es un sacrificio en el cual, estando en estas posiciones, las negras deben siempre tener que estarse cuidando de este sacrificio precisamente. Y la partida continuó así: alfil por F7 jaque y buena jugada, rey por F7, dama C4, a lo que las negras contestaron rey E7. En esta posición existen dos variantes. La primera, si en vez de jugar rey E7, las negras hubiesen jugado rey E8, seguiría dama E6 jaque, alfil E7, y después de torre por G7, las negras serían devastadas. Volviendo a la posición de esta variante, si después de dama E6 jaque, las negras en vez de jugar alfil E7 jugasen rey D8, con enroque largo, la amenaza caballo por E5 se vuelve sumamente peligrosa, porque están amenazando mate con caballo F7, mate. Y en esta posición las negras tendrían dos opciones: entregar a la dama, o la otra, que es un poco más prudente, mover a la dama tal vez a A5, por ejemplo, para darle una casilla de escape al rey. Volviendo a la partida, después de que se jugó rey E7, las blancas continúan con
caballo H4, buena jugada. La idea es clara, caballo G6 jaque para ganar la calidad. Las negras de manera sumisa entregan lo que es la calidad, porque si vemos la posición de las negras, su rey está muy expuesto y eso es bastante peligroso. Así que buscan atacar a la dama con caballo B6. En esta posición existe una variante con una subvariante. Si en vez de jugar caballo B6, las negras contestasen con torre G8 para evitar el doblete en caballo G6 y posteriormente caballo por H8, las blancas de todos modos jugarían caballo G6 jaque, rey D8, enroque largo, generando una clavada absoluta, dama A5 para darle una casilla de escape al rey. Pero esto permitiría a las blancas infiltrar a la torre en el territorio de las negras de la siguiente manera: caballo por F8, torre por F8, torre por G7, y en esta posición las negras se quitan una clavada absoluta, que es la de la torre en D1, pero se ponen en otra clavada absoluta con la torre en G7. Como podemos ver, las blancas no llevan prisa en generar un ataque hacia el ejército negro y continúan con alfil C5. Alfil C5 atacando a la torre. Si las negras tomasen el alfil, perderían a la dama. Y si vemos, pues el caballo de D7 no puede tomar al alfil porque está siendo clavado por la torre. Por eso las negras retiran a la torre a E8. Y aquí las blancas, en vez de infiltrar luego a la dama en F7, porque perderían al alfil, lo primero que hacen es quitarle casillas de movimiento al rey negro con alfil D6 jaque. Aquí el rey negro solo tiene dos casillas para moverse, D8 y B6. Si el rey se mueve a D8, sigue dama F7, buena jugada. B5 para alfil B7 y tratar de mover al rey a C8. Pero aquí continuaría un sacrificio de dama que siempre es muy espectacular, el sacrificio de dama en las partidas. Y la partida continuaría así: dama por F6 jaque y buena jugada, caballo por F6 y alfil C7 doble jaque y mate. Si nos damos cuenta, toda esa variante es forzada y acabaría siendo un mate muy espectacular. Volviendo a la variante
en la posición crítica. Si después de alfil D6 jaque las negras movieran a su rey a B6, con caballo A4 jaque, las blancas obligan a las negras a entregar a la dama. Volviendo a la partida, después de caballo H4 buena jugada, las negras juegan caballo B6 atacando a la dama blanca. Y la partida continúa así. Caballo G6 jaque, rey E8, alfil por B6, A por B6. Si bien es cierto que han abierto la columna A para la torre negra, también se debe de tener en cuenta que las negras se han generado peones doblados en la columna B. Continuamos con caballo por H8, G5 para tratar de jugar dama G7 y encerrar al caballo. Caballo G6, lo quitan para evitar que encierren al caballo blanco. Alfil C5 y tras enroque largo, las piezas negras se rinden. Si nos damos cuenta, la posición de las piezas negras ya es insostenible y que reciban jaque mate es solamente cuestión de tiempo. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Hasta luego, muchas gracias.